Un juego peligroso en Madrid. Trocho en Nguyen o Madrid. Él le dijo que ella era solo un juego. Pero 3 años después, el director ejecutivo millonario se paralizó al ver que la niña que estaba a su lado tenía sus ojos azules. Elena nunca esperó que su mundo se hiciera pedazos con una sola frase. Pero eso fue exactamente lo que sucedió el día que Diego Martín, de 30 años, la miró con esos ojos azules distantes y habló como si ella no fuera más que una diversión temporal. Estaban de pie en su despacho de la esquina, en el piso 42 de la Torre Picasso de Madrid. El atardecer, tiñendo el horizonte de una luz naranja intensa. Sin embargo, su expresión no reflejaba calidez alguna. Ella recordaba lo irreal, que se sentía que alguien en quien una vez confió su corazón, ahora la mirara como a una extraña. Cuando él dijo, «Solo estaba jugando contigo». Las palabras no sonaron crueles o enfadadas. Eran terroríficamente vacías, como si ya la hubiera borrado de su vida antes de que terminara la frase. El tono, no el significado, fue lo que la hirió profundamente. Elena había conocido a Diego durante casi un año. Había visto al hombre debajo del título, o al menos eso creía. Pedir comida para llevar a altas horas de la noche en su ático en barrio de Salamanca. Conversaciones tranquilas que se extendían hasta el amanecer. La forma en que a veces se permitía reír. Suave. Rara. Sin reservas. Ella había memorizado esos momentos. Los había atesorado. Había construido una vida en torno a la creencia de que él también sentía algo. Pero ahora, de pie frente a ella con un traje impecablemente cortado, se parecía a la versión de sí mismo que el mundo adoraba y temía. Intocable, indescifrable, inalcanzable. Era como si cada parte de él, que ella había conocido, hubiera sido reemplazada por mármol frío. Su boca se secó mientras intentaba procesar lo que había dicho. «Tú. No dijiste nada de esto en serio». Su voz tembló, revelando la desesperación que deseaba poder ocultar. Diego parpadeó una vez, casi aburrido, y respondió. «No, te dije desde el principio que no buscaba nada serio». Él no lo había dicho así. No lo había dicho con una frialdad tan definitiva. Ella recordaba que él le había dicho que no quería una relación. Sí, pero luego la abrazaba, la besaba lenta y tiernamente como un hombre que no quería soltarla. Compartió pedazos de su infancia en Sevilla, secretos sobre su padre, miedos que nunca le había contado a nadie más. Eso no se hace con alguien que no significa nada. Pero él no estaba dispuesto a admitir nada de eso. No ahora. No cuando importaba. Sus manos temblaron y las juntó para evitar que él viera cuán profundamente le habían afectado sus palabras. Dio un paso atrás, casi tropezando, sintiendo que le faltaba el aire. Se sintió humillada y tonta, expuesta de una manera que la hizo querer desaparecer. Odiaba haberse abierto a él por completo. Odiaba haberle creído. Diego la observó sin emoción, como si observara un negocio que se desmorona. «Es mejor que acabemos con esto ahora», añadió casi clínicamente, «antes de que te apegues demasiado», como si ella no estuviera ya destrozada. Una risa amarga se escapó de ella antes de que pudiera detenerla, pero sonó como un sollozo disfrazado de sonrisa. «Demasiado tarde», se susurró a sí misma más que a él. Se giró hacia la puerta, parpadeando rápido para evitar que las lágrimas se derramaran, deseando nada más que huir de esa oficina sofocante, de los muros de cristal, del hombre que había reducido meses de ternura a un pasatiempo olvidable.
Llegó al ascensor, pulsó el botón y miró su reflejo en las pulidas puertas de metal. Su rostro estaba pálido, sus ojos ya brillantes por las lágrimas. Se negó a derramar ni una en su edificio. Cuando el ascensor sonó y las puertas se abrieron, ella entró y exhaló temblorosamente, una mano agarrando la barandilla en busca de apoyo. Las puertas comenzaron a cerrarse, cortando su vista de esa oficina, de ese hombre, de la vida que pensó que estaba construyendo. Justo antes de que las puertas se sellaran por completo, Diego se dio la vuelta, ya al teléfono, ya avanzando. Ni siquiera miró hacia atrás. Esa imagen final se grabó a fuego en ella. La siguió por cada piso del edificio. Se talló en su memoria mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo. Cuando salió al frío aire nocturno, se sintió vacía, como si algo dentro de ella se hubiera roto tan fuerte que casi podía escuchar el eco. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que no se iba sola. Que esa pequeña chispa de vida que crecía dentro de ella había comenzado solo unos días antes. Que este momento, este dolor, este silencio, daría forma a todo lo que vendría después. Se llevó una mano suavemente al estómago, sin ser consciente del milagro que comenzaba allí, sin ser consciente de que el hijo que pronto descubriría ya estaba cambiando su destino. Solo sabía una cosa al adentrarse en la noche. Tenía que sobrevivir al dolor de que Diego Martín le dijera que no era nada. Lo que aún no sabía era que un día él pagaría muy caro esas palabras y se arrepentiría de ellas por el resto de su vida. Elena se despertó a la mañana siguiente con una pesadez en el pecho que se sentía casi física, como si el dolor se hubiera instalado dentro de ella durante la noche. Permaneció inmóvil durante unos minutos, mirando las tenues grietas en el techo de su pequeño apartamento, preguntándose cómo una noche podía cambiar la forma de todo su futuro. Los recuerdos de la expresión de Diego, plana, desinteresada, fría, pasaron por su mente como una cruel presentación de diapositivas. Cerró los ojos con fuerza, deseando que las imágenes se desvanecieran, pero su cuerpo aún temblaba como si el golpe emocional se hubiera producido hace solo unos momentos. Finalmente se obligó a levantarse de la cama, cada movimiento rígido, como si sus huesos llevaran el peso del desengaño. Intentó seguir su rutina habitual, esperando que eso la estabilizara. Preparó café, aunque el olor le revolvía el estómago. Se duchó, pero el agua caliente solo le recordaba con qué frecuencia Diego la había arrastrado con él, besándola como si el mundo exterior no existiera. Se sentó en el sofá y trató de respirar normalmente, pero todo a su alrededor parecía infectado de recuerdos. Su chaqueta todavía colgada en el gancho cerca de la puerta, el libro que le compró sobre la mesa de centro, la manta que siempre le robaba porque decía que la suya era más suave. No lloró, no al principio. Simplemente se sintió entumecida, suspendida en un silencio demasiado agudo para escapar. Pero cuando cogió su teléfono, con la esperanza de que le hubiera enviado un mensaje, el vacío de la pantalla la golpeó tan fuerte que se inclinó hacia adelante, presionando las palmas contra su rostro. La primera lágrima cayó, luego otra, y luego todas las emociones que había intentado reprimir estallaron a la vez. Miedo, humillación, traición, incredulidad. Las horas pasaron así. Su teléfono vibró, pero no era él. Era su cuerpo recordándole que algo no estaba bien. Otra ola de náuseas la invadió tan de repente que apenas llegó al baño. Se arrodilló sobre el suelo de azulejos,
agarrando los bordes del lavabo, mientras su estómago se convulsionaba. No era la primera mañana que se sentía mal, pero lo había atribuido al estrés, al dolor, al agotamiento. Ahora la sensación era diferente, más profunda, inexplicable. Cuando las náuseas finalmente cedieron, se quedó en el suelo, mirando los armarios debajo del lavabo. En algún lugar, en el fondo de su mente, un pensamiento ya había echado raíces el día anterior. Una sombra inoportuna arrastrándose por su conciencia. Tragó saliva, se levantó y abrió la puerta del armario con dedos temblorosos. Una prueba de embarazo, que había comprado meses atrás por si acaso, todavía estaba allí. Su corazón latió violentamente mientras abría la caja. Se dijo a sí misma que estaba siendo dramática, que esto era solo un momento cruel de paranoia, que el desengaño no necesitaba ser acompañado por otra catástrofe. Pero cuando terminó la prueba y la dejó sobre la encimera, esos 2 minutos de espera se estiraron hasta convertirse en algo eterno. Caminó de un lado a otro, se sentó, se levantó de nuevo, se secó la cara, presionó su mano contra su estómago como si ya lo supiera. Cuando finalmente tuvo el coraje de mirar, el aliento escapó de sus pulmones en un doloroso suspiro. 2 líneas, marcadas, innegables. Sus rodillas casi cedieron y se apoyó contra la encimera, temblando. No supo cuánto tiempo estuvo allí mirando el pequeño objeto de plástico que acababa de reescribir el resto de su vida. Embarazada del hijo de Diego, su primer pensamiento fue terror. Su segundo fue desamor. Su tercero fue algo mucho más complicado. Amor, frágil y tembloroso por alguien a quien aún no conocía. Se llevó una mano al abdomen. Las lágrimas caían en silencio por sus mejillas. Imaginó su reacción. Fría, distante, despectiva. Lo imaginó repitiendo las mismas palabras. Solo estaba jugando contigo. Lo imaginó negando al niño, culpándola, marchándose sin mirar atrás. Y el pensamiento era insoportable. No podía decírselo. No ahora. No después de la forma en que él la había desechado. No podía permitir que su hijo fuera tratado como un error o una carga. No le daría a Diego el poder de romper otro corazón, especialmente uno que aún no había comenzado a latir con la fuerza suficiente para sobrevivir a ello. En los días que siguieron, Elena tomó decisiones que nunca imaginó que tendría que tomar. Renunció a su trabajo, diciéndole a su jefe que necesitaba mudarse para estar más cerca de la familia. Empacó su apartamento lentamente, revisando cada artículo con una mezcla de tristeza y determinación. Bloqueó el número de Diego, no porque temiera que él llamara, sino porque temía desmoronarse si lo hacía. Encontró una pequeña casa de alquiler en Astorga, un pueblo tranquilo de León, lejos de la ciudad, lejos de las torres de cristal y de los recuerdos que ya no podía soportar. Se fue una mañana temprano, su coche lleno de cajas y una única maleta. No miró hacia atrás, al horizonte de la ciudad. No se permitió volver a visitar la oficina donde le habían roto el corazón, ni el ático donde una vez se sintió amada. Cuando llegó a Astorga, el aire se sintió diferente. Más suave, un poco más lento, como si este pueblo existiera para personas que necesitaban sanar. Encontró trabajo en la biblioteca local, la Casa de la Cultura, y pasó las tardes investigando sobre el embarazo, la nutrición, nombres de bebé, consejos de crianza. Se rodeó de mantas suaves y rutinas tranquilas, construyendo un mundo donde su hijo se sentiría deseado incluso antes de nacer. Hubo noches en las que la soledad intentó devorarla. Noches en las que se preguntó cómo criaría a un hijo sola.
Noches en las que el recuerdo de la expresión fría de Diego la atormentaba tan profundamente que apenas podía respirar. Pero cada vez que escuchaba el pequeño aleteo del latido del bebé en el consultorio del médico, la fuerza crecía dentro de ella. Ya no vivía para sí misma. Estaba viviendo para la pequeña vida que crecía dentro de ella. Y aunque aún no lo sabía, este niño, este milagro, sería la propia herramienta que el destino usaría para poner a Diego Martín de rodillas 3 años después, cuando menos lo esperara y menos lo mereciera. Diego pasó los siguientes 3 años convenciéndose de que no había nada malo en su vida, incluso mientras cada parte de ella comenzaba a colapsar lentamente de maneras que él se negaba a reconocer. Al principio, justo después de que Elena desapareciera de su órbita, esperó sentir alivio. Pensó que cortar lazos con ella le daría más tiempo, más enfoque, más control. En cambio, el silencio que ella dejó resonó en su ático como un recordatorio del que no podía escapar. Se hundió en el trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión, llegando a la oficina antes del amanecer y saliendo mucho después de que las luces de la ciudad se encendieran. Incluso entonces, no encontró consuelo en la productividad, solo un entumecimiento que se expandía cada día, que fingía no notar su ausencia. Se dijo a sí mismo que echaba de menos su presencia porque le era familiar, no porque le importara. Pero algunas noches, después de que el mundo se calmaba y su apartamento se sentía demasiado grande, se encontraba reviviendo viejos recuerdos que juró haber olvidado. Elena riendo por algo estúpido que él dijo. Elena acurrucada contra él, en el sofá, cuando se quedaba dormida a mitad de una película. La mano de Elena rozando la suya en la mesa del desayuno. Un pequeño toque que se sentía más íntimo que cualquier cosa que él hubiera conocido. Esos recuerdos llegaban sin ser invitados, deslizándose por las grietas del personaje que se esforzaba tanto por mantener. Los apartaba cada vez, convenciéndose de que no era más que nostalgia, nada más que un hábito que necesitaba romper. Sin embargo, el vacío no hacía más que crecer. Sus amigos fueron los primeros en darse cuenta. Los colegas comentaban lo distante que se había vuelto, con qué rapidez se encendía su irritación, cómo su concentración flaqueaba durante las reuniones. Su asistente dudaba cada vez que entraba en su oficina, sintiendo la tormenta que se cocinaba bajo su superficie compuesta. Incluso su madre, que rara vez reconocía las emociones a menos que pudieran beneficiar su imagen social, le preguntó si algo andaba mal. Diego lo negó, insistiendo en que estaba bien, solo ocupado, y todos finalmente dejaron de preguntar. Pero la verdad lo seguía a todas partes, en el coche, en la sala de juntas, en el silencio oscuro de su dormitorio. En un momento dado, intentó salir con alguien de nuevo. Mujeres hermosas con sonrisas perfectas y modales pulidos entraron en su vida, esperando ser deslumbradas por el misterioso multimillonario. Las llevó a restaurantes caros, las escuchó hablar de sus vidas, asintió en los lugares correctos, pero nada cuajó. No sentía ni emoción ni curiosidad, solo una irritación vacía que crecía cada vez que comparaba su encanto forzado con la facilidad que una vez compartió con Elena. Más de una vez, se la imaginó sentada frente a él, escuchando con interés genuino o bromeando hasta que él se rendía a una sonrisa. Cada vez, la imagen lo dejaba sintiéndose incómodo, magullado en un lugar que se negaba a nombrar. Eventualmente, salir se convirtió en otra obligación que abandonó. El trabajo lo consumió de nuevo, una distracción más segura que pretender que podía reemplazar lo que había perdido.
pero incluso el éxito comenzó a sentirse como una tarea. Los acuerdos que antes celebraba se volvieron insignificantes. Los logros que solían motivarlo ahora se desvanecían en minutos. Asistía a galas y reuniones de negocios, pero cada una se sentía más sofocante que la anterior. Sonreía para las cámaras, estrechaba manos con personas que querían algo de él y volvía a casa sintiéndose más aislado que nunca. Una noche, después de otra ceremonia de premios, en la que no sintió nada en absoluto, Diego se quedó en su ático mirando las luces de la ciudad. El horizonte era hermoso, frío, brillante, vivo de una manera que él ya no sentía. Intentó imaginar qué estaría haciendo Elena ahora, y el pensamiento lo golpeó más fuerte de lo esperado. Se preguntó si ella lo odiaba, si alguna vez pensaba en él, si había seguido adelante, si había encontrado a alguien mejor. La idea hizo que su pecho se apretara dolorosamente, una sensación que inicialmente confundió con estrés. Pero en el fondo sabía que era miedo. Miedo de haber alejado a la única persona que lo vio más allá de la imagen, más allá de la riqueza, más allá de la armadura. Los meses siguieron pasando, cada uno agudizando el dolor silencioso que llevaba consigo. A veces, sacaba una fotografía que se prometió a sí mismo no conservar. Elena sentada en su sofá, con una de sus camisas, su pelo oscuro recogido desordenadamente, sus ojos cálidos mientras le sonreía. Miraba esa foto más tiempo de lo que jamás admitiría, recordando el momento en que la tomaron. Esa mañana había sido sencilla y suave, el tipo de mañana que una vez creyó que podría pertenecer a un futuro compartido. Ahora, el recuerdo escocía como una advertencia que ignoró. Al tercer año, Diego se había convertido en un hombre que vivía dentro de una vida que se veía perfecta desde fuera y se sentía sofocante desde dentro. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto había cambiado hasta que su abuela lo visitó inesperadamente. Isabel Randall era la única miembro de su familia que se preocupaba por él como persona, en lugar de como un activo. Ella lo miró esa tarde con ojos penetrantes que veían demasiado. «Pareces solo», dijo ella suavemente. Él quiso negarlo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La mirada de Isabel se suavizó y le cogió la mano, un gesto poco común. «Lo que sea que te falte, Diego, no se va a arreglar solo. Tienes que dejar de fingir que estás hecho de piedra». El comentario lo inquietó durante días. No sabía cómo retroceder. No sabía cómo deshacer el daño. Ni siquiera sabía cómo encontrar a Elena, y mucho menos qué le diría si lo hacía. Y a pesar de todo, se convenció de que ella estaba mejor sin él, que había seguido adelante, que vivía una vida más feliz lejos del caos que lo seguía a todas partes. Lo que Diego nunca imaginó, lo que ni una sola vez se le ocurrió, fue que Elena no estaba sola en su nueva vida, que había creado algo precioso, algo completo, algo que llevaba sus ojos y su sangre. Una niña pequeña que se parecía tanto a él que los extraños se detenían a comentarlo. Una niña pequeña que un día correría directamente a sus brazos sin saber que corría hacia su padre. Diego creía que había perdido a Elena. No tenía idea de que también había perdido 3 años de la vida de su hija. Y la verdad, estaba a punto de golpearlo con una fuerza mayor de lo que jamás se había preparado. Elena nunca imaginó lo rápido que podían pasar 3 años, cuando cada momento giraba en torno a criar a un hijo sola. Los primeros meses fueron los más difíciles. Noches sin dormir, llantos interminables, miedos a estar haciendo algo mal. Pero en el momento en que Lila envolvió sus diminutos dedos alrededor del pulgar de su madre, todo dentro de Elena
sanó lo suficiente para que ella siguiera adelante. El amor llegó en olas inesperadas, feroz e instintivo, llevándola a través de mañanas en las que el agotamiento era insoportable y noches en las que la soledad se apretaba fuertemente contra sus costillas. Poco a poco, construyó una nueva vida en Astorga, lejos de rascacielos y oficinas de cristal, lejos de Diego Martín y del mundo que él habitaba. Su trabajo en la biblioteca se convirtió en su santuario. El suave susurro de las páginas, el cálido olor a libros viejos y el suave murmullo de las conversaciones en voz baja crearon un ritmo tranquilo que la anclaba. Los lugareños la acogieron rápidamente, encantados por su dulzura y cautivados por la niña de ojos azules brillantes que deambulaba entre los estantes, con un entusiasmo que la mayoría de los adultos reservaban para las vacaciones. Lila se convirtió en un rostro familiar, saludando a los clientes con sonrisas tímidas, señalando libros ilustrados y subiéndose al regazo de Elena cada vez que leía en voz alta durante la hora de los niños. Fuera del trabajo, su pequeña casa de alquiler en el borde del pueblo se transformó lentamente en un hogar. Elena pintó la habitación de la niña de un suave amarillo pastel, decoró las paredes con mariposas dibujadas a mano y llenó los estantes con libros que ella amaba cuando era niña. Lila aprendió a dar sus primeros pasos en esos gastados suelos de madera, riéndose con cada tambaleo inestable, como si supiera que se estaba moviendo hacia un futuro hecho solo para ella. A pesar de la alegría que traía la maternidad, Elena a veces se sentía abrumada por la cruel ironía de que su hija se pareciera más y más a Diego con cada mes que pasaba. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos azules exquisitos, la misma expresión concentrada cada vez que estudiaba algo nuevo. Elena a menudo escuchaba a extraños comentar sobre la sorprendente apariencia de Lila, diciendo cosas como, «Parece que de mayor será alguien importante», o «Nunca he visto ojos tan azules». Cada vez, Elena se obligaba a sonreír cortésmente, aunque su corazón se encogía con recuerdos que deseaba poder borrar. No se arrepentía de su hija, nunca, pero sí se arrepentía de haber amado a un hombre que no le ofreció más que dolor. Siempre que los rasgos de Lila le recordaban a Diego, Elena se recordaba a sí misma que la genética no definía el destino. Lila crecería amada, apoyada y segura. Todo lo que ella misma había esperado darle al padre de su hija antes de que él destrozara sus esperanzas. Aún así, el tiempo tenía una forma de suavizar los bordes afilados, aunque solo fuera ligeramente. Elena rara vez pensaba en Diego ahora, no con anhelo, sino con un dolor que se había amortiguado en algo apagado y distante. Ya no revivía sus conversaciones, ni analizaba el momento en que la despidió. En cambio, se centró en darle a Lila el tipo de vida que nadie podría arrebatarle. Ese enfoque fue la razón por la que aceptó ayudar cuando la Fundación Infantil de Astorga le pidió que colaborara con el Festival Comunitario Anual en el parque, el Festival de la Vía de la Plata. Necesitaban a alguien organizado y tranquilo, y Elena encajaba en la descripción sin esfuerzo. Se ofreció como voluntaria para atender la carpa de lectura, lo que se sentía cómodo y familiar. No sabía que se estaba dirigiendo directamente al momento que el destino había estado preparando durante 3 largos años. La mañana del festival fue cálida y brillante, el tipo de día que llenaba la plaza del pueblo con música, risas y el olor a pasteles dulces de los puestos de comida. Los niños corrían por la hierba con las caras pintadas,
los globos flotando detrás de ellos. Elena montó una exhibición de libros ilustrados, mientras Lila correteaba a su alrededor, con un pequeño vestido de verano y un conejo de peluche que se había convertido en su compañero constante. La risa de la niña se mezcló con el murmullo del evento, provocando sonrisas en todos los que estaban cerca. Elena estaba arrodillada junto a una caja de libros cuando sintió que Lila le tiraba de la manga, señalando con entusiasmo hacia un grupo de personas que entraban en el parque. Elena le sonrió a su hija, apartándole un rizo oscuro detrás de la oreja. Pero cuando miró en la dirección que señalaba Lila, la sonrisa se congeló en sus labios. Parpadeó, convencida por un momento de que sus ojos la estaban engañando. Pero la figura alta que se movía entre la multitud, de hombros anchos, vestida impecablemente incluso en un entorno informal, con el pelo oscuro brillando a la luz del sol, era inconfundible. Diego Martín parecía increíblemente fuera de lugar entre las familias y los niños, como una sombra que atraviesa un campo de color. Se le cortó el aliento. Su pulso tropezó. Se suponía que él no debía estar aquí. No pertenecía a este mundo, a su mundo, a la vida que ella había construido con tanta frágil determinación. El pánico revoloteó en su pecho mientras instintivamente cogía a Lila, acercándola. Diego escaneó el área con una expresión que parecía tallada en piedra, pero en el momento en que su mirada se posó en ella, la máscara se resquebrajó. Ella lo vio claramente. Shock, incredulidad, reconocimiento y algo más. Algo más profundo parpadeando en el azul penetrante de sus ojos. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera esconderse, antes de que pudiera proteger la vida que había pasado 3 años protegiendo de él, su atención se posó en la niña pequeña que se agarraba a su mano. El tiempo se ralentizó, se estiró y colapsó a la vez. Laila lo miró con los mismos ojos azul hielo que él veía en el espejo todas las mañanas. El parecido era inconfundible, abrumador, innegable. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras la expresión de Diego cambiaba de shock a comprensión, y luego a una devastación tan cruda que ella no podía respirar. Sus labios se separaron ligeramente, como si hubiera sido golpeado. Sus rodillas casi se doblaron. Elena se giró, tratando instintivamente de irse, pero era demasiado tarde. El destino los había encontrado. Diego dio un paso adelante, luego otro, y el mundo que ella había construido con tanto cuidado tembló bajo el peso de la verdad que acababa de descubrir. Además, Diego no recordaba haber dado esos primeros pasos hacia Elena. Su cuerpo se movió antes de que su mente se diera cuenta, atraído por una fuerza más fuerte que la lógica, más fuerte que los años que había pasado fingiendo que el pasado no importaba. La multitud a su alrededor se difuminó en formas y ruidos indistintos, desvaneciéndose hasta que lo único claro en todo el parque fue la mujer a la que una vez rompió y la niña que estaba a su lado. Su hija, increíblemente real y desgarradoramente hermosa. Apenas podía respirar mientras se acercaba a ellas. Cada paso se sentía como si llevara el peso de 3 años de arrepentimiento. La postura de Elena cambió en el momento en que se dio cuenta de que él se acercaba. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Su brazo envolvió instintivamente a Lila, como si la estuviera protegiendo de algo peligroso. Diego odiaba haberse convertido en una amenaza a sus ojos. Odiaba que ella tuviera todas las razones para verlo de esa manera. Su estómago se revolvió dolorosamente, y por primera vez en su vida, el miedo vació su pecho de una manera que le dificultaba hablar.
pero forzó las palabras a salir de todos modos. Elena. Su voz se quebró, fina e inestable, nada parecida al tono controlado por el que era conocido. Ella no respondió al principio, su mirada atrapada entre el shock y la furia. Lila apretó la cara contra la pierna de su madre, mirándolo tímidamente con unos ojos demasiado familiares. Esos iris de un azul brillante, sus iris, lo cortaron con una verdad de la que no podía escapar. Levantó una mano temblorosa hacia su boca, mientras la comprensión lo golpeaba con una claridad devastadora. Ella es... No pudo terminar la frase. El miedo a su respuesta se alojó en su garganta. Elena dudó durante varios segundos antes de susurrar finalmente. Sí, el suelo debajo de él desapareció. Su pecho se hundió hacia adentro, como si su única sílaba hubiera sacado cada gota de aire de sus pulmones. Se tambaleó hacia atrás un paso, agarrándose al borde de una mesa cercana para estabilizarse. Su visión se nubló mientras una ola de emociones surgía. Shock, dolor, culpa, asombro, incredulidad. Tragó saliva, luchando por hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? La rabia brilló en sus ojos, cruda y dolorosa. Porque me dijiste que solo estabas jugando conmigo, susurró ella bruscamente. Porque dejaste muy claro que yo no significaba nada para ti. Y me negué a dejar que mi hija creciera siendo tratada así. Sus palabras fueron una cuchilla, atravesando cada ilusión que él había construido a su alrededor. Sintió cómo la verdad de ella se enterraba en su pecho. Su voz se redujo a un susurro ronco. Yo no lo sabía, Elena. Te juro que si lo hubiera sabido. Ella lo interrumpió con una risa amarga, aunque sus ojos brillaban. Si hubieras sabido qué, habrías intervenido por obligación, por culpa. La habrías tratado como me trataste a mí. Ella negó con la cabeza. No iba a arriesgarme a eso. Diego miró a Lila de nuevo, y verla casi lo hace caer de rodillas. Era pequeña y delicada, con el pelo oscuro atado en pequeñas coletas, su conejo de peluche agarrado fuertemente en una mano. Ella lo estudió con una curiosidad tímida, inclinando la cabeza ligeramente. El mismo gesto que él se había visto hacer innumerables veces en las ventanas reflectantes de las oficinas. La comprensión de que se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera risa, lo golpeó como un dolor físico. Sus palmas se enfriaron y presionó una contra su pecho como si intentara mantenerse unido. Se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarla, sus movimientos suaves y vacilantes. Su voz tembló cuando habló. Hola, Lila. Intentó sonreír, pero flaqueó. Yo soy. No pudo pronunciar la palabra padre. No merecía ese título. Aún no. Quizás nunca. Pero la posibilidad temblaba en su lengua, como algo sagrado. Soy Diego. Lila lo miró de nuevo. Su mirada se detuvo en su rostro con inocente curiosidad. Y luego, tan simple, tan devastador, le dio una pequeña sonrisa. Una sonrisa pequeña, confiada, que envió un escalofrío directo a su alma. Exhaló temblorosamente. Las lágrimas le escocían los ojos. Es preciosa, susurró, todavía arrodillado. Ella se parece tanto a... Se detuvo, incapaz de decirlo en voz alta. Como yo, como todo lo que tiré por la borda. La expresión de Elena flaqueó al ver su dolor, pero permaneció en silencio, manteniendo una mano protectora en el hombro de Lila. Diego se secó la cara rápidamente, avergonzado por la emoción que se derramaba de él en un lugar donde cualquiera podía verlo. Pero no podía evitarlo. Las lágrimas seguían brotando. No sollozos dramáticos,
sino el tipo de llanto silencioso y roto, que venía de un lugar demasiado profundo para ocultarse. «Elena», dijo suavemente, volviendo a ponerse de pie, aunque su voz seguía siendo desigual. «Sé que no puedo deshacer el pasado. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, déjame estar en su vida». Ella lo miró, luchando visiblemente. El enfado parpadeó en su expresión, pero debajo había miedo y algo aún más frágil, algo que parecía casi dolor. «No lo sé, Diego. No sé si puedo confiar en ti». «No lo haré», susurró él con fiereza. «Juro que no lo haré. Haré lo que sea, para ser alguien con quien ella pueda contar». Antes de que Elena pudiera responder, Lila tiró de la mano de su madre y señaló el reloj de Diego, fascinada por la forma en que brillaba a la luz del sol. Diego se arrodilló de nuevo y se lo desabrochó lentamente, ofreciéndoselo con dedos temblorosos. «Toma, si quieres mirarlo». Lila se acercó con cautela. Sus diminutos dedos rozaron su palma antes de que ella tomara el reloj con un chillido de deleite. Diego dejó escapar una risa silenciosa y sin aliento, el primer sonido genuino de alegría que había sentido en años. En ese momento, Elena vio algo en él que nunca esperó volver a ver. No arrogancia, no frialdad, sino vulnerabilidad y amor. El tipo de amor que no existía cuando estaban juntos. El tipo que había crecido en la ausencia que él nunca supo que había creado. El ruido del festival continuó a su alrededor. Pero para ellos tres, el mundo se había reducido a un único momento frágil. Un momento que llevaba el peso del pasado y la posibilidad de un futuro para el que ninguno de ellos estaba preparado. Elena exhaló lentamente, su corazón latiendo de maneras que no quería admitir. Diego se levantó de nuevo, sus ojos aún húmedos, su expresión abierta y desprotegida. La miró, no con el desdén que ella recordaba, sino con una súplica y una suavidad que nunca antes había visto. Por primera vez desde que dejó la ciudad, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Diego los había encontrado, y no había vuelta atrás. Diego regresó a Astorga al día siguiente, a pesar de que Elena no le había dado ninguna promesa, ninguna invitación, ni siquiera la señal más pequeña de que ella quisiera volver a verlo. Llegó temprano por la mañana, sentado en su coche frente a la biblioteca, con las manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Había pasado toda la noche reviviendo cada detalle del momento en que descubrió que tenía una hija, apenas durmiendo, apenas comiendo, incapaz de concentrarse en nada más que en la imagen de los ojos azules brillantes de Lila mirándolo. Nunca supo que un solo momento podía desentrañar toda su identidad. Pero éste lo había hecho, y no estaba seguro de si estaba al comienzo de la salvación. No se atrevió a llamar a la puerta de Elena esa primera mañana. Sabía que ella necesitaba espacio, y por primera vez en su vida. Entendió lo que significaba esperar en lugar de controlar, respetar en lugar de insistir. Así que se sentó allí en silencio, observando la entrada, inseguro de si ella le permitiría siquiera volver a ver a Lila. Cuando Elena finalmente llegó con su hija, Diego salió del coche con cautela, con el corazón acelerado. Lila sostenía la mano de su madre, agarrando su juguete de conejo con la otra, su pelo recogido en dos coletas desordenadas. Ella lo vio primero y esbozó una sonrisa. Pequeña, tímida, pero real. Esa sonrisa casi lo hace caer de rodillas. Elena se quedó inmóvil cuando lo vio, la tensión apretando instantáneamente sus hombros. «Diego»,
dijo ella con cuidado, su voz neutra, casi demasiado controlada. Él levantó las manos en un gesto de rendición. No estoy aquí para presionar. No estoy aquí para exigir nada. Solo quería verla. Si está bien. Lila tiró del brazo de Elena. Mamá, es él, susurró de una manera que hizo que el pecho de Diego se encogiera. Ella no entendía quién era él, pero lo reconoció. Reconoció algo en él. Los niños tenían instintos que los adultos no. Elena dudó, pero finalmente asintió una vez. Por unos minutos, afuera, esos minutos se convirtieron en una hora. Y cuando Diego regresó al día siguiente, se convirtieron en 2. Elena lo observaba de cerca en todo momento. Cómo le hablaba a Lila. Con qué suavidad sostenía sus pequeñas manos. Con qué paciencia respondía a sus preguntas, incluso cuando saltaba entre temas con la intensidad que solo tiene un niño de 3 años. Nunca levantó la voz. Nunca pareció aburrido o distraído. Nunca cogió su teléfono. Escuchaba a Lila como si no hubiera nada más en el mundo que valiera la pena escuchar. Al principio se sentía torpe, claramente inexperto con niños, pero aprendió rápido. Aprendió que a Lila le encantaban los libros ilustrados y odiaba los dedos pegajosos. Aprendió que le aterrorizaban los perros más grandes que su conejo de peluche. Aprendió que le gustaba sentarse en el suelo junto al jardín y hablar con las flores, susurrándoles sus secretos a los pétalos, como si tuvieran toda la sabiduría del mundo. Y lentamente, con cuidado, comenzó a encajar en los ritmos de su vida. Una tarde, mientras Lila coloreaba con tiza en la acera, Elena se apoyó contra la valla de madera, con los brazos cruzados, mientras miraba a Diego en cuclillas junto a su hija. Intentó no sentir nada, pero algo dentro de ella se retorcía dolorosamente. Se veía tan diferente del hombre que recordaba, más suave, más tranquilo, despojado de la arrogancia que una vez lo protegió de todo lo humano. Él la miró por encima de la cabeza de Laila. Una pregunta persistía en sus ojos. Ella desvió la mirada antes de que él pudiera leer demasiado. Pero él ya lo había visto. Su conflicto, su miedo, su frágil esperanza. Ese conocimiento lo hizo más cuidadoso que nunca. Elena, dijo él en voz baja, un día mientras Lila dormía la siesta a la sombra. Sé que crees que voy a desaparecer, o a decepcionarla, o a herirla como te herí a ti. Y tienes razón al tener miedo de eso. Yo también tendría miedo. Ella no respondió. Solo miró la hierba como si contuviera las respuestas que no quería decir en voz alta. Pero estoy aquí, continuó, su voz temblando ligeramente. Y no me iré. Nunca más. Incluso si nunca quieres nada conmigo. Incluso si nunca me perdonas. Incluso si lo único que permites es que esté en su vida. Es suficiente. Su sinceridad la desarmó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Ella se había preparado para el enfado, la negación, las excusas. Había esperado que él la culpara por mantener a Lila en secreto, pero no lo hizo. Aceptó las consecuencias sin discutir, sin resentimiento, sin intentar reescribir el pasado. Más tarde esa noche, una tormenta se acercó a Astorga. Truenos que hicieron temblar las ventanas. Relámpagos que iluminaron toda la calle. Lila se despertó llorando, temblando de miedo. Antes de que Elena pudiera siquiera acercarse a ella, Diego ya estaba allí, cargando a la niña en sus brazos. La abrazó con fuerza, susurrándole suavemente, meciéndola mientras ella enterraba su rostro en su hombro. No la soltó hasta que sus sollozos se calmaron y su respiración se suavizó. Elena se quedó en la puerta, observándolos, y algo dentro de ella se abrió.
Ver a Diego sostener a su hija aterrorizada con tanta ternura instintiva hizo que algo en su pecho le doliera de una manera que no había sentido desde antes de que él le rompiera el corazón. La tormenta duró hasta bien entrada la noche, y Diego se negó a irse hasta que Lila estuvo completamente dormida. Incluso entonces se quedó junto a la puerta, inseguro. «Gracias», dijo Elena en voz baja, su voz apagada pero sincera. Él asintió, su expresión vulnerable. «Siempre vendré cuando ella me necesite». No dijo cuando tú me necesites. También. No fue necesario. Algo en sus ojos lo dijo de todos modos. Por primera vez en 3 años, Elena no cerró la puerta inmediatamente después de que él se fuera. Se quedó en el umbral, mirando la noche, con el corazón inquieto e inestable, preguntándose si era posible que el hombre que una vez la destruyó se estuviera convirtiendo lenta y silenciosamente en alguien completamente nuevo. Y temía más que nada el querer creerle. Diego comenzó a regresar a Astorga tan a menudo que el ritmo de los días de Elena cambió sin su permiso, extendiéndose para hacerle espacio de maneras que ella no sabía cómo detener. Nunca llegó sin avisar. Siempre enviaba un mensaje de texto primero, preguntando si ella se sentía cómoda con que él viniera. A veces ella ignoraba el mensaje, demasiado abrumada por la tormenta de emociones dentro de ella. Y en esos días, él se quedaba lejos sin quejarse. Pero en los días en que ella respondía que sí, incluso si su respuesta era vacilante, él venía corriendo como si cada kilómetro entre la ciudad y Astorga fuera insoportable. Lila se encariñó con él rápidamente. No era tonta. Sentía cosas que Elena deseaba no tener que explicar. Sentía que Diego le pertenecía de una manera que nadie más lo había hecho. Aprendió su risa, la suave que nunca usaba en público. Aprendió a tirar de su mano para llamar su atención, a subirse a su regazo sin previo aviso, a pegar pegatinas en su camisa hasta que él parecía ridículo. Diego aceptó cada pegatina con una reverencia que hizo que la garganta de Elena se cerrara. Cada una se sentía como un pedazo de redención pegado directamente a su pecho. Se quedaba más tiempo en cada visita, no porque lo pidiera, sino porque Lila comenzaba a aferrarse a él cuando intentaba irse. Ella envolvía sus brazos alrededor de su pierna, enterrando su rostro contra él, susurrando, «Quédate un poco», en un tono tan dulce y frágil que lo destrozaba cada vez. Siempre se quedaba. Elena fingía no mirar la forma en que su corazón se rompía y se arreglaba al mismo tiempo. Pero lo veía todo, y eso la aterrorizaba. Una tarde, mientras Lila construía torres con bloques que no coincidían en el suelo de la sala de estar, Diego la ayudó a colocarlos con cuidado, asegurándose de que no se cayeran con su entusiasmo. Elena se sentó en la mesa del comedor, revisando papeleo, pero su atención seguía desviándose hacia ellos. Lila chilló cuando una torre finalmente se mantuvo recta, y Diego la cogió en sus brazos, levantándola mientras ella se reía con alegría triunfante. Algo dentro de Elena se retorció dolorosamente. Ese sonido, la risa pura de Lila, resonó en las paredes, despertando recuerdos de una vida que Elena una vez imaginó, pero que se obligó a enterrar. Al acercarse la noche, Lila se acurrucó en el regazo de Diego, cada vez más adormilada mientras él leía uno de sus cuentos favoritos. Elena observó la escena desde el umbral. Su corazón dolía con emociones que no sabía cómo nombrar. Había pasado 3 años construyendo cuidadosamente escudos, convenciéndose de que nunca más se podría confiar en Diego. Pero al verlo ahora,
con sus brazos envueltos protectoramente alrededor de su hija, su voz suavizándose en cada página. Sintió que esos escudos comenzaban a temblar. Cuando Lila finalmente se durmió, Diego la llevó a su habitación, acostándola con una ternura que hizo que Elena se diera la vuelta. No quería que él viera la grieta en su compostura. No quería que él supiera cuán profundamente le afectaba su presencia. Cuando regresó al pasillo, ella estaba de pie con los brazos cruzados, tratando de enmascarar la tormenta dentro de ella. «Eres bueno con ella», dijo con cuidado, tratando de sonar neutral. Diego asintió, su voz apenas un susurro. No sabía que podía hacerlo. El silencio se extendió entre ellos, pesado y palpitante con cosas no dichas. La mirada de Diego se suavizó mientras estudiaba su rostro, como si tratara de reconstruir a la mujer en la que se había convertido en su ausencia. «Has hecho un trabajo increíble con ella», dijo en voz baja. «Es lista, es segura, es dulce. Eso es gracias a ti». Elena tragó saliva, tomada por sorpresa por la sinceridad en su tono. «Ella lo hizo fácil», murmuró, aunque en el fondo sabía la verdad. Lila la había salvado. Diego se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Bajó la voz. «Sé que no merezco tu confianza. Sé que no me gané el derecho de estar en su vida, pero, Elena, por favor, déjame seguir intentándolo». La emoción le subió por la garganta más rápido de lo que pudo reprimir. «Todavía estoy enfadada», susurró. «No puedo fingir que no lo estoy. Rompiste algo en mí, Diego, algo que realmente pensé que nunca sanaría». Su expresión se arrugó de una manera que ella nunca había visto. Por una vez, no se escondió del dolor. Lo dejó ver. «Lo sé», dijo, «y no tienes que perdonarme, ni ahora, ni nunca. Pero déjame estar aquí por ella. Déjame ser el padre que se merece, incluso si nunca quieres nada más de mí». Su humildad la inquietó. Despojó la imagen del director ejecutivo frío y arrogante que una vez conoció y reveló a un hombre que apenas reconocía. Vulnerable, arrepentido y silenciosamente desesperado por la redención. El viento afuera se hizo más fuerte, haciendo temblar las ventanas con las primeras ráfagas de una tormenta inesperada. Elena miró hacia el porche nerviosamente. Las tormentas siempre llegaban rápido en Astorga, y la de esta noche parecía feroz. Antes de que pudiera decir algo, la lluvia comenzó a golpear contra el tejado. Un fuerte trueno sacudió la casa, y el grito de Lila traspasó el silencio. Elena corrió a la habitación, pero Diego fue más rápido. Cargó a Lila en sus brazos, abrazándola fuerte mientras ella sollozaba en su pecho. Su mano se movía suavemente sobre su espalda, susurrando palabras tranquilizadoras que parecían derretir su miedo poco a poco. «Estoy aquí, cariño. Estoy justo aquí. Estás a salvo». Elena los observó desde el umbral. Su corazón se hinchó dolorosamente. Ella había abrazado a Lila durante tormentas como esta innumerables veces, pero la presencia de Diego trajo una calma que ella no esperaba. Lila se aferró a él, temblando, pero ya no gritaba. Ella confiaba en él. Cuando el trueno se suavizó, Elena se acercó y colocó una mano en la espalda de Lila. Diego se movió, guiándola suavemente a los brazos de Elena sin despertarla. Sus manos se rozaron ligeramente, cálidas, involuntarias, eléctricas. Ella se apartó rápidamente, su pulso acelerado. «Deberías quedarte hasta que pase la tormenta», dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Diego no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja y sincera. «Si eso es lo que quieres». Elena dudó, luego asintió una vez. «Solo por Lila.
pero no estaba segura de si esa era toda la verdad. Regresaron a la sala de estar, después de acostar a Lila de nuevo. Diego se sentó en el suelo con la espalda contra el sofá, mientras Elena se quedaba cerca de la mesa, insegura de si debía sentarse o huir. La lluvia golpeaba las ventanas. El trueno retumbaba como tambores distantes. El cálido resplandor de una pequeña lámpara suavizaba la habitación, proyectando sombras en el rostro de Diego. Parecía exhausto pero tranquilo, como si estar aquí con ellas lo anclara de una manera que el resto del mundo no podía. «Elena», dijo él suavemente, «sé que no crees que he cambiado, pero lo he hecho». Ella se cruzó de brazos, tratando de mantener sus defensas altas. «La gente no cambia tan fácilmente». Él esbozó una pequeña sonrisa rota. «No dije que fuera fácil, solo dije que lo hice». Ella no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no estaba segura de cuáles eran ciertas. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, una tormenta diferente se suavizó. No resuelta, no olvidada, sino cambiante, calmándose, transformándose. Por primera vez, Elena se dio cuenta de que ya no tenía miedo de que Diego la lastimara. Tenía miedo de que él la sanara, porque si lo hacía, no sabía lo que eso significaría para su corazón. La tormenta de esa noche se convirtió en un punto de inflexión que ninguno de ellos entendió completamente hasta mucho más tarde. Porque en los días que siguieron, algo en la atmósfera entre Elena y Diego cambió de una manera sutil, pero innegable. No fue un perdón repentino, y no fue un resurgimiento de lo que una vez compartieron. Fue más tranquilo, más lento, una vacilación que se derritió lentamente en una frágil comodidad que ninguno de los dos esperaba. Diego comenzó a llegar a Astorga, no por desesperación, sino por un deseo genuino de ser parte del mundo de Lila. Apareció cuando Elena necesitaba ayuda para llevar la compra, cuando Lila tenía una cita con el médico, cuando quería mostrarle un nuevo dibujo, o cuando simplemente quería que alguien se sentara con ella mientras jugaba en el jardín. Nunca presionó para que lo invitaran a entrar. Esperó a que Elena abriera la puerta ella misma. Ella se encontró haciendo exactamente eso más a menudo de lo que pretendía. Lila se convirtió en el puente entre ellos, atrayendo a Diego a cenas a última hora de la tarde, pequeñas salidas de fin de semana y tardes tranquilas que deberían haber sido sencillas, pero se sentían llenas de historia y preguntas tácitas. Elena era cautelosa, pero se hizo cada vez más difícil ignorar lo natural que Diego se estaba volviendo en sus vidas. Aprendió exactamente cómo calmar las ansiedades de Lila, cómo provocar su risa en días difíciles y cómo leer su estado de ánimo somnoliento con sorprendente precisión. Llevaba libros para colorear en su coche, guardaba aperitivos de emergencia en la guantera y nunca se quejó cuando Lila insistía en que se sentara con las piernas cruzadas en el suelo, algo que parecía completamente ajeno a un hombre que una vez vivió su vida con trajes inmaculados y salas de juntas impecables. Elena lo observaba de cerca, esperando que la fachada se rompiera, que la impaciencia se mostrara, que la vieja versión de Diego reapareciera. Pero día tras día, él continuó demostrando que no estaba fingiendo. No estaba haciendo nada de esto por culpa u obligación. Estaba aprendiendo, creciendo y eligiendo aparecer en cada pequeño momento que importaba. Ella vio el cambio en él con mayor claridad una tarde, cuando Lila se raspó la rodilla en el pavimento. En lugar de entrar en pánico o hacerse a un lado para que Elena se encargara, Diego se arrodilló junto a su hija. La levantó suavemente en sus brazos y susurró suaves palabras de tranquilidad, hasta que sus sollozos se desvanecieron.
lavó la herida con una ternura que Elena no sabía que poseía, y ella se encontró conteniendo las lágrimas, no por preocupación, sino por la visión del hombre en el que se estaba convirtiendo. Un hombre que nunca se había permitido imaginar que fuera posible. Las semanas se extendieron a meses, y aunque Elena intentó mantener su corazón protegido, sus defensas se desgastaron pieza por pieza. No fueron los grandes gestos lo que la debilitó. Fueron los momentos tranquilos. Diego colocando una manta sobre sus hombros cuando ella se quedaba dormida en el sofá. Diego aprendiendo a trenzar el pelo de Lila, a pesar de que sus manos temblaban por la inexperiencia. Diego esperando fuera de la biblioteca por si ella necesitaba ayuda para llevar cajas de libros donados. Intentó decirse a sí misma que estos actos no significaban nada, que Diego simplemente estaba haciendo lo que haría cualquier padre responsable. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Diego no estaba simplemente cumpliendo un papel. Estaba dejando que el amor lo transformara de adentro hacia afuera. Una noche, mientras el otoño se asentaba en Astorga y las hojas se teñían de tonos ámbar y dorado, Diego invitó a Elena y Lila al lago para un picnic tranquilo. Trajo sándwiches y mantas, y aunque Elena sospechaba que su asistente había preparado todo, se negó a burlarse de él por ello. Lila corrió hacia el agua, insistiendo en que Diego la persiguiera, hasta que ambos estaban sin aliento de risa. Elena se sentó en la manta mirándolos, una sonrisa tirando de sus labios, a pesar de todos los intentos de ocultarla. No estaba lista para llamar a esto felicidad. Aún no, pero se sentía peligrosamente cerca. A medida que el sol se ponía detrás de los árboles, Lila se acurrucó entre ellos, medio dormida, y agarrando su conejo de peluche. El cielo bañó el lago en oro cálido, y durante varios minutos, ninguno de ellos habló. Fue Diego quien rompió el silencio, su voz tranquila e inestable, como si hubiera estado conteniendo las palabras durante semanas. Elena, comenzó, sé que no merezco una segunda oportunidad contigo. No la espero. No la pido, pero quiero ser honesto contigo, porque te mereces honestidad de mi parte ahora. Ella se puso rígida ligeramente, insegura de a dónde se dirigía él. Nunca entendí lo que era el amor en ese entonces, continuó. No sabía cómo dejar que nadie se acercara. No sabía cómo ser vulnerable. No sabía cómo elegir algo real en lugar de algo seguro. Tenía miedo de la intimidad, de la responsabilidad, de depender de alguien. Así que te alejé. Me dije a mí mismo que perderte no importaba. Pero la verdad es que me he arrepentido de ese momento todos los días desde que sucedió. Tú no fuiste un juego. Nunca lo fuiste. Fuiste la primera persona a la que permití ver mi verdadero yo. Y tuve demasiado miedo de lidiar con la verdad de lo que eso significaba. Pero lo veo ahora. Veo todo lo que perdí. Y también veo todo lo que quiero construir con Lila y quizás algún día contigo. El aliento de Elena se detuvo. Quería mantenerse a la defensiva, recordarle el dolor que causó. Pero no podía negar lo que había visto en estos últimos meses. La sinceridad en sus acciones, la paciencia, el amor que le dio a Lila sin dudar. Lentamente, se giró para mirarlo. Su voz suave pero firme. No sé si estoy lista para perdonarte, dijo. No sé si alguna vez olvidaré lo que pasó, pero tampoco puedo negar lo que he visto estos últimos meses, y no puedo negar lo que Lila siente por ti. Él tragó saliva. ¿Y tú? Ella dudó. Sus ojos se encontraron con los suyos. Aún no lo sé, pero estoy dispuesta a ver a dónde va esto por ella, y quizás por nosotros también. Una mirada de profundo alivio inundó su rostro. No triunfante,
no expectante, sino agradecido de una manera que hizo que el pecho de Elena se encogiera. No intentó tocarla. No presionó para obtener más. Simplemente asintió, aceptando sus palabras como el regalo que eran. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Lila se movió y buscó instintivamente ambas manos. Elena y Diego intercambiaron una mirada tranquila, sintiendo ambos la misma comprensión establecerse entre ellos. Ya no eran piezas rotas esparcidas en diferentes direcciones. Eran una familia, frágil e imperfecta, pero real. Más tarde esa noche, mientras caminaban de regreso al coche, con Lila en brazos de Diego, Elena los miró y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Esperanza. Suave, cautelosa, pero viva. Diego la miró por encima de la forma dormida de Lila, sus ojos llenos de emociones que una vez había temido mostrar. Elena no desvió la mirada, mantuvo su mirada, dejándole ver lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Algo nuevo había comenzado, algo construido no sobre ilusiones o amor ingenuo, sino sobre el perdón ganado, la confianza reconstruida y una conexión más fuerte por haber sido destrozada una vez antes. Y aunque el futuro era incierto, Elena sabía una cosa con absoluta claridad. Esta vez, lo construirían juntos.